Entonces, si nosotros consideramos esto, bueno, a lo mejor lo voy a poner aquí ya de una vez, ¿verdad? Si yo conozco un campo cuya divergencia es 0, es porque yo sé que ese campo lo puedo escribir como el rotacional de una función vectorial A. Entonces, en este caso, B lo puedo expresar como el rotacional. Esto es muy general, tendría que hacer más cosas, pero lo estoy dando muy en general. Lo puedo expresar como el rotacional de una función vectorial. Esta función vectorial A es el potencial vectorial. Esta función vectorial A es el potencial vectorial. Potencial vectorial. Y este potencial vectorial está definido para varios tipos de densidades de corriente, ¿sí? Entonces, así como nosotros en electrostática teníamos el potencial escalar para una densidad, para una carga puntual, para una densidad de carga lineal, para una densidad de carga superficial y volumétrica, así también se tiene el potencial vectorial A para densidades, para las densidades de corriente, pero en este caso son corrientes. ¿Por qué? Porque las fuentes de campo magnéticas son cargas en movimiento, es decir, corrientes, ¿verdad? Entonces, este potencial vectorial, bueno, lo voy a poner aquí. Para diferentes densidades de corriente, tiene la siguiente forma, ¿verdad? La forma de este potencial vectorial, pues es la primera, que bueno, lo voy a poner número 1, potencial vectorial A es igual a la integral sobre una longitud de μ0, que es una constante, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron esto, entonces, nada más estoy recordando y de forma general las expresiones. Entonces, aquí, fíjense bien, la primera expresión, no es 4pi epsilon 0, es 4pi r mayúscula. Esta primera expresión es el potencial vectorial creado, o si creado en un punto R, bueno, acá voy a poner que R vector es igual a R menos R'. Entonces aquí, este potencial vectorial es el potencial creado por un elemento de corriente a lo largo de una longitud L, que aquí estoy tomando un diferencial de L, en un punto R, ¿verdad? R', acuérdense que son las coordenadas donde está la fuente, es decir, donde va la corriente, la fuente de campo. Entonces, este es el potencial vectorial para una corriente a través como de un alambre. Y cuando tenemos corrientes a través de una superficie o área, el potencial vectorial es una integral sobre una superficie igual con la constante μ0 sobre 4pi, y en este caso aparece una densidad de corriente K sobre R integrado en un área. Aquí K, esta K, que es un vector, ¿verdad? Que es vector, es una densidad de corriente superficial, ¿sí? Entonces es una corriente que circula a través de un área. Igual R es R menos R'. R sería el punto donde quiero medir el potencial vectorial. R' sería el vector desde el origen hasta la fuente de campo. En este caso es un diferencial de corriente moviéndose a través de un área. Y la tercera expresión, que es el potencial vectorial integrada sobre un volumen, ¿sí? Sería igual μ0 sobre 4pi. Y aquí yo tengo J vector sobre R integrado en un de tau, ¿sí? Entonces, esta igual es el potencial vectorial creado en un punto R debido a una fuente de campo
magnético, que en este caso es una densidad de corriente volumétrica, que sería esta J vector, integrada en un volumen, ¿verdad? R sigue siendo R menos R'. Entonces, estas tres expresiones me sirven para obtener el potencial vectorial creado en un punto debido a un objeto con propiedades magnéticas, ¿sale? Si yo conozco este potencial vectorial, saco su rotacional y puedo obtener el campo magnético en ese mismo punto debido a cualquier objeto, ¿verdad? Con propiedades magnéticas. Entonces, esa es la importancia. Si ustedes se fijan, la forma del potencial vectorial es un poco parecida al potencial en electrostática. Tenemos, bueno, una constante, ¿verdad? Tenemos algo que es como la carga sobre una distancia integrado en una área, en una longitud, área o volumen. Entonces, la única diferencia con esto es que aquí pues es un potencial vectorial, es una función vectorial. El potencial electrostático es una cantidad escalar. En este caso, las densidades de carga son vectoriales, ¿sale? Esa es la diferencia entre electrostática y magnetostática, o magnetismo más bien. Entonces, la diferencia es que acá, pues como aparecen productos cruz y así, pues no tenemos de otra más que trabajar con puros vectores. Entonces, quiero que chequen bien la forma de este potencial vectorial. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, este es para los objetos cuando no se consideran los efectos de la materia. Entonces, ahora que nosotros consideremos los efectos de la materia, pues vamos a querer llegar a una expresión parecida, ¿no? Una constante, una densidad de corriente sobre una distancia integrada en una longitud, área o volumen, como sea. ¿Sale? Entonces, esta sería la forma del potencial vectorial. Ahora, si nosotros hacemos un análisis para obtener el potencial vectorial en términos del momento dipolar, acuérdense que nosotros para polarización definimos el momento dipolar en electrostática. Entonces, en magnetostática hay también un momento dipolar magnético. ¿Qué pasa con ese momento dipolar? Pues que si yo tengo un objeto que tiene internamente momentos dipolares y lo someto a un campo magnético, puede ser que eso, no puede ser, más bien, ese objeto o ese material se va a magnetizar, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Entonces, la magnetización es algo muy parecido a polarización, solo que en materiales o cuerpos con propiedades magnéticas, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar de pizarra. Esto, como se supone que ustedes debieron verlo, en electricidad y magnetismo, pues no me voy a detener mucho, ¿sale? Entonces, si yo hago un análisis de un objeto, permítanme, si yo hago un análisis de un objeto, y fíjense bien, voy a dar la definición de momento dipolar magnético nada más para que quede ahí, momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético. Ok, ahí. Entonces, se define como el producto, de la corriente y área de una espira. Y tiene su dirección normal a la espira. ¿Sí? Entonces, así se define el momento dipolar. Déjenme, si encuentro aquí la expresión, se las doy. No, esa es torca. Ok, sí. Entonces, sería esto. Se va a denotar como M minúscula
y es un vector, obviamente. Esto es igual a la corriente por el área de la espira y tiene su dirección normal a la espira. Entonces solamente voy a poner así como que A normal, ¿no? Para denotar eso. Entonces así se definiría el momento dipolar, que sería el magnético. Acuérdense que el momento dipolar eléctrico era la carga por la distancia, ¿verdad? Entonces en este caso es corriente por área y tiene una dirección normal a la espira. ¿Qué es una espira? Una espira es como un alambre circular. Eso es una espira. Entonces, así se define el momento dipolar y sus unidades en el SI unidades en el sistema internacional, pues serían, voy a poner unidades de el momento dipolar, serían unidades de corriente, que sabemos que es un amper, ¿verdad? Y unidades de área, pues que sabemos que son metros cuadrados. Entonces, estas serían las unidades del momento dipolar en el sistema internacional. Bueno, ahora, fíjense bien, fíjense, ahora vamos a dar la forma, bueno, voy a escribir aquí. Si tienen alguna duda, indíquenme, ¿sí? Entonces, considerando una espira circular de radio A minúscula, por la cual circula una corriente I uniforme, le voy a poner uniforme. En algunos libros ustedes van a encontrar que la corriente I es constante o que es uniforme. ¿Qué significa? Bueno, pues como la corriente son muchas carguitas, hagan de cuenta como si fueran muchos puntitos moviéndose. Cuando yo digo uniforme y constante o constante, me refiero a que todas esas cargas se están moviendo en la misma dirección y a la misma velocidad, ¿sale? No tengo unas cargas moviéndose más rápidos que otras, no. Entonces, eso significa que una corriente sea constante o uniforme. Entonces, si yo tengo, a ver si cabe aquí. Si yo tengo no va a caber, voy a cambiar de pizarra, ¿sale? Entonces, continúo eso y voy a tener el espacio, por ejemplo. Tengo el... Sí, ¿me puedo regresar tantito, maestra? Sí. En la última parte, por favor. Sí, está bien. Sí, ahí está. ¿Listo? Sí, ya, maestra, gracias. Ok. Entonces, tengo el espacio, ¿verdad? Entonces yo tengo el plano XY, Z. Entonces imagínense que aquí a lo mejor no se va a ver bien, pero tengo la espira sobre el plano XY. Esa es la espira, ¿sale? Entonces dice que tiene un radio A, entonces aquí le pongo su radio. ¿Verdad que no quedó? Su radio A. Ese es el radio A. Y ahora voy a tomar un diferencial de longitud aquí. Entonces, aquí voy a tomar un diferencial de longitud. ¿Sí? Y pues voy a tomar un punto fuera, acá, un punto P, que esto va a ser R vector, ¿verdad? Pero voy a usar coordenadas, R, teta y phi, es decir, voy a usar coordenadas esféricas. Este punto en el espacio, acuérdense que yo lo puedo considerar en cualquier coordenadas, ¿verdad? R puede estar en términos de R, teta y phi o puede estar en términos de X, Y, Z
o puedo usar cilíndricas, etc. Entonces tomo ese punto, ¿sale? Y ahora, fíjense bien, el potencial vectorial, yo les acabo de dar ahorita las expresiones que ustedes ya conocen, que es el potencial vectorial para una corriente que se mueve a lo largo de un alambre, para una corriente que se mueve a lo largo de, ¿cómo se dice? De un área o de un volumen. En este caso yo estoy considerando una espira, entonces si yo quiero el potencial tiene que ser el de un alambre, ¿verdad? Porque es una espira. Entonces yo tengo que el potencial es igual a la integral sobre L de mu 0 y diferencial de L, ¿verdad? Sobre 4pi R, donde R pues es R menos R', ¿sale? Tengo eso. Y ahora, fíjense bien, aquí este diferencial de L que tomé sobre la espira, que sería este cachito de alambre, pues crea un potencial acá. Entonces, ¿de dónde a dónde va R'? Pues R' va de aquí. Ay, Dios. Así se puede. Bueno, es algo así. Es R', ¿verdad? Entonces, R vector, pues sería el vector de aquí, no más o menos de aquí. Esto sería R. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar, como estoy utilizando coordenadas esféricas, si ustedes buscan en la literatura un diferencial de longitud en coordenadas esféricas es de R en R gorrito más R de teta en teta gorrito más R seno de teta de phi en phi gorrito. Tengo eso, ¿sí? Entonces, yo tengo ese de diferencial de L, ¿verdad? Entonces yo tendría que el potencial vectorial A, ¿sí? El potencial vectorial A va a ser igual. Voy a sacar la constante que es mu 0 mu 0 sobre 4pi de la integral de I de L, ¿verdad? Entonces, ese de L, bueno, lo voy a poner como, déjenme, esto sobre R de R gorrito, más R de teta gorrito, más R seno de teta de phi en phi gorrito. Ok, yo tengo que hacer esta integral, que si se fijan ustedes, cuando yo haga, pues tengo que hacerla por partes, en realidad son 3 integrales, ¿sale? Pero esta R yo la tengo que expresar en términos de coordenadas, ¿cómo se llaman? Se me fue. Esféricas, ¿verdad? Esta R y esta R'. Ahora, R' va integrada solamente sobre el anillo, sobre esto. Y, bueno, vamos a ponerlo.
y R pues son para todos los puntos del espacio, ¿sí? Entonces, este DL en realidad son coordenadas primadas. Déjenme las pongo. DR' gorrito, R', teta prima, porque va sobre el alambre. Entonces, bueno, es un lío cambiar, bueno, no lo voy a hacer aquí todo, solamente lo voy a dejar expresado, pero si alguien lo quiere terminar, adelante. Es que esto ya lo vieron en electricidad y magnetismo. Esta R la tengo que poner en términos de coordenadas esféricas y el R' también. Entonces, este R' es muy simple porque prácticamente iría como en polares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto solamente está en R2, es decir, en XY. Entonces, cuando nosotros hacemos todo el procedimiento, que aquí no lo voy a hacer porque si no, no termino lo que quiero llegar a obtener, yo cuando termino voy a encontrar la siguiente expresión, que el potencial vectorial para esta, ¿cómo se llama? Para esta espira, la voy a poder poner en términos del momento dipolar. Entonces me va a quedar la misma constante que es μ0 sobre 4pi, ¿sí? Y voy a poder expresar m como es el momento dipolar, cruz, ahí espérenme aquí, cruz r gorrito sobre r cuadrado. Entonces, de aquí yo tengo que hacer todas esas integrales, que es un show, ¿sale? Y llegar a este resultado. Sería momento dipolar, cruz R gorrito, que es el vector unitario en la dirección R mayúscula, sobre R cuadrado. Entonces, créanme, de aquí para acá si se llega, nada más hay que hacer pues muchas integrales y ver la forma de los productos cruz. Acuérdense que el producto cruz entre dos vectores en realidad pues sería M por R por el seno del ángulo de entre estos dos vectores. Entonces, esta es la expresión que a mí me interesa, porque aquí yo tengo el potencial vectorial en términos del momento dipolar. Entonces, esta expresión y lo que acabo de dar es de electricidad y magnetismo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con esta expresión, ¿sale? Entonces, voy a cambiar de pizarra. Vamos a comenzar aquí lo que sería magnetización. Magnetización. Entonces, como les dije ahorita, la magnetización es lo análogo a polarización, pero en, ¿cómo se dice? En campos magnéticos, ¿verdad? Entonces vamos a definir lo que es magnetización y magnetización. Ay, es aquí y aquí. Ok. Ok, se define como el momento dipolar magnético por unidad de volumen. Por unidad de volumen. Y si se fijan, pues es una definición muy, muy parecida a polarización, porque la polarización se definía como momento dipolar eléctrico por unidad de volumen, ¿verdad? Entonces aquí es como si nosotros tuviéramos un cuerpo con propiedades magnéticas, no sé qué, tiene un volumen V', ¿verdad? Y si de aquí yo tomo aquí, no sé, un cachito o un diferencial de volumen, que sería un d tau prima, pues entonces la magnetización, que sería, la voy a denotar con M mayúscula, va a depender de las coordenadas primadas del material. Se define como el momento dipolar magnético, que sería dm. Acuérdense, M minúscula es para el momento dipolar que depende de las coordenadas primadas en un volumen de tau prima. Esta sería la magnetización, ¿sí? Magnetización.
Magnetización. Entonces, ¿qué nos dice? La magnetización es como una medida del momento dipolar magnético dentro de un material, ¿sí? Y pues, si de aquí yo quisiera, también puedo expresar esto como el momento dipolar magnético de un pedacito de, este es M minúscula, el momento dipolar magnético de un pedacito o de ese cachito que obtuve, es que es vector, aquí lo voy a poner. Lo puedo poner como la magnetización en el de tau prima, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que lo de arriba. Si yo quisiera el total del momento dipolar, pues entonces tendría el momento dipolar total, pues sería lo siguiente, sería prácticamente la integral sobre todo el volumen. Entonces voy a tener M de R' es igual a la integral sobre el volumen primado de la magnetización, que es una función vectorial, de R' en de tau prima. Entonces, ese sería el momento dipolar total del objeto o del cuerpo que estoy analizando. Entonces, aquí, fíjense bien, el diferencial de volumen es lo suficientemente grande como para incluir los efectos de la magnetización, para considerar los objetos de magnetización para considerar los efectos de magnetización del objeto. Entonces, y este de tau prima pues tiene que ser muy pequeñito para que prácticamente sea a una escala microscópica, ¿verdad? Entonces, si se fijan, las definiciones de polarización y magnetización son muy parecidas, son momentos dipolares por unidad de volumen. Entonces, las unidades de la magnetización, ahorita ya vimos las del momento dipolar magnético, unidades en el SI, pues tendría que son las unidades de la magnetización, pues es momento dipolar magnético, que sería M minúscula, las unidades de M minúscula, entre unidades de volumen, ¿verdad? Entonces, creo que el de M minúscula, ¿qué fue? Era un ampere por metro cuadrado sobre metro cúbico. Entonces, esto es 1 ampere sobre metro. Esas son las unidades de la magnetización. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Siguen ahí? Sí, maestra, yo creo que no hay dudas. Bueno, entonces, pues ahora vamos a ver lo mismo. Ya definimos magnetización, ahora vamos a ver densidades de corriente de magnetización. Entonces, déjenme cambiar aquí. Densidades de corriente de magnetización. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a ver cómo cambian las expresiones del potencial vectorial cuando ahora sí consideramos los efectos de la materia. ¿A qué me refiero cuando repito y repito efectos de la materia? Pues me refiero a que ahora voy a considerar los momentos dipolares internos de los cuerpos, ¿verdad? Es decir, la magnetización. Entonces, ahora, pues se supone va a cambiar esa expresión. Si ustedes recuerdan, en polarización cambió el potencial escalar. ¿Por qué? Porque yo podía ver ahora un material como la suma de dos cargas ligadas, que eran la densidad de carga superficial y la densidad de carga volumétrica ligadas. Entonces ahora se espera que para magnetización sea exactamente lo mismo, que yo encuentre que el potencial vectorial, pues a lo mejor lo puedo ver en términos de corrientes ligadas. En este caso serían corrientes, ¿verdad?
Entonces, nada más como comentario, pues decirles que también hay objetos que están magnetizados permanentemente, así como hay objetos que están polarizados permanentemente, hay objetos que están magnetizados permanentemente. ¿Qué significa? Que a pesar de que estos objetos no estén sometidos a campos magnéticos externos, tienen momentos dipolares internos y la suma o el momento dipolar neto es diferente de cero, por lo tanto están magnetizados, ¿verdad? Y hay otros objetos también con propiedades magnéticas que tienen momentos dipolares internos, pero como están orientados al azar, pues la suma total es cero o el promedio es cero, pero que al ser sometidos a un campo magnético externo, pues se reorientan y nos dan una magnetización diferente de cero, ¿verdad? Entonces, estos son los que nosotros queremos analizar. Los magnetizados permanentemente, pues no hay mucho que hacer porque pues hasta en ausencia de campos magnéticos están magnetizados. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Entonces acá, considerando un cuerpo magnético, se desea obtener el potencial vectorial producido por este cuerpo en un punto del espacio, ¿sí? En un punto del espacio. Entonces, bueno, pues es lo mismo que hicimos en polarización. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues yo tengo el espacio, ¿sí? X, Y, Z. Tengo un cuerpo con propiedades magnéticas, ¿sí? Que sería este. Esta. Voy a tomar un cachito, bueno, es un volumen B' que está restringido por una superficie S'. Entonces voy a tomar un diferencial de volumen, que esto le vamos a llamar de tau prima, ¿sí? Obviamente el objeto tiene una magnetización M, ¿sí? Está magnetizado, es decir, tiene un momento dipolar neto diferente de cero, ¿verdad? Entonces tengo esto, y bueno, pues vamos a poner los vectores. Yo quiero, bueno, el vector de aquí a este, pues acuérdense que es R' y quiero el potencial vectorial en un punto R. Entonces, este vector es R mayúscula igual a R menos R'. Maestra, Ok, disculpe, ¿qué letra mande. es la que está dibujada a un lado de la M? ¿Esta? Ah, no, la amarilla. ¿Esta? Sí. Es la Ah, superficie que contiene el volumen. ok, gracias. De nada. Entonces tengo esto, ¿verdad? Entonces ahora, fíjense bien, recordamos ahorita de la definición de magnetización. Yo sé que el diferencial del momento dipolar magnético, este momento dipolar magnético es de este cachito que yo estoy tomando aquí. Ese pues ya quedamos que depende de las coordenadas primadas, ¿verdad? Porque está sobre el material, es igual a la magnetización de coordenadas primadas también en el volumen de tau prima. Tengo eso. Eso ya lo sabíamos. Ahora, tengo eso y déjenme borro ok. Entonces aquí, fíjense bien. Ahora, recordando la expresión del potencial vectorial, en términos del
momento dipolar, que fue la última expresión, pues nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿va? Entonces, si estoy hablando de un diferencial de solamente este cachito, pues el potencial vectorial de este cachito en este punto va a ser un diferencial de potencial vectorial, ¿verdad? Entonces voy a tener un diferencial de A es igual, o la contribución es esa, a μ0 sobre 4pi, y si regresan a su, ¿cómo se llama? A la expresión, pues en lugar de tener m voy a poner diferencial de m, ¿verdad? Que depende de r', cruz r gorrito sobre r cuadrado. Tendría eso. Este sería como que la contribución de este cachito al potencial vectorial medido aquí. Entonces, aquí tengo este diferencial, ¿verdad? Solamente sustituí el diferencial en la expresión que dejé al final. Entonces ahí, este diferencial lo vamos a cambiar en términos de la magnetización. Entonces nos va a quedar que el diferencial de potencial vectorial va a ser igual a μ0 sobre 4pi, y aquí pues te pondría la magnetización, que depende de las coordenadas primadas cruz, r gorrito, sobre r cuadrado, y aquí me queda de tau prima, ¿verdad? Entonces, sustituí esto aquí, pero pues el de tau prima va acá, porque es un escalar. Entonces aquí solo queda el vector m cruz r gorrito. Por eso tengo esto. Y si yo quiero el potencial vectorial total, ¿qué hago? Pues nada más es la integral, ¿verdad? Entonces, sería igual a μ0 sobre 4pi de la integral sobre el volumen, sobre v', es decir, es una triple integral de la magnetización que depende de r' cruz r gorrito sobre r cuadrado. Tendría eso, ¿va? Y voy a cambiar de pizarra. Y aquí recordando y haciendo algo que hice también en polarización, fue que r gorrito sobre r cuadrado, de hecho creo que lo demostramos. Entonces, aquí, voy a utilizar dos cosas. Número uno, que r gorrito sobre r cuadrado es igual al gradiente de 1 en r. Y esto también es igual a menos el gradiente primado de 1 en r. Eso hasta lo hicimos también en polarización. Sería el número Maestra, uno. disculpe, ¿le podría regresar un poquito, por favor? Sí. Gracias. Ok. Entonces, aquí. Esta fue una identidad vectorial que r gorrito sobre r cuadrado es el gradiente de 1 en r igual a menos el gradiente primado, porque este ahora va sobre las coordenadas primadas de 1 en r, ¿verdad? Entonces, en la expresión anterior yo voy a cambiar esto, voy a cambiar r gorrito sobre r cuadrado por este menos gradiente. Y también voy a utilizar la segunda identidad vectorial que nos dice que el rotacional de una función escalar u por una función vectorial c, pues esto es igual a el gradiente de u cruz c más u por el rotacional de a. Esas son dos identidades vectoriales que voy a usar. La primera, pues ya es muy fácil verlo, ¿sí? Entonces, aquí, utilizando la identidad vectorial 1,
pues nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que el potencial vectorial A es igual a μ0 sobre 4pi de la integral sobre el volumen V' de la magnetización, que depende de coordenadas primadas, cruz el gradiente primado de 1 en R, integrado todo en del tau prima. Me falta un signo menos, aquí debe de ir un signo menos. Ah, caray. Bueno, ya lo borré todo, entonces A vector es igual a menos. ¿Por qué ese menos? Porque es menos la coordenada primada, ¿verdad? Cambié esto por menos esto. Entonces aquí este menos pues lo saco acá. Entonces eso es cuando yo utilizo la primera. Y ahora voy a utilizar la segunda identidad. Entonces, utilizando aquí la segunda identidad vectorial. Ay, Dios. Gracias. Utilizando la segunda identidad vectorial, fíjense bien. En este caso, la U es una función escalar, entonces para mí va a ser 1 en R, 1 sobre R mayúscula. Y C va a ser la magnetización. Entonces, si yo utilizo esta, voy a tener el rotacional de 1 en R por la magnetización, que depende de coordenadas primadas. Es igual al gradiente, bueno, aquí lo voy a poner primado, el gradiente primado de 1 en R cruz la magnetización, que depende de coordenadas primadas, ¿verdad? Más 1 en R, que es la U, por el rotacional de la magnetización. Entonces yo me fijo que aquí en el potencial vectorial tengo magnetización cruz, bueno, acá va primada. Ok, tengo magnetización cruz, ¿dónde está esa? Está aquí. Es este término que estoy poniendo entre corchetes amarillos. Fíjense, ¡ay! Me salí. Ahí está. Ok. Entonces, lo que tengo ahí en coordenadas primadas, perdón, en corchetes amarillos, fíjense, es este gradiente cruz M. Entonces, arriba tengo M cruz el gradiente. Ustedes recuerden que el producto cruz no es conmutativo, ¿verdad? Es decir, A cruz B no es lo mismo que B cruz A. Más bien, A cruz B es igual a menos B cruz A. Entonces, como yo sé eso de vectores, entonces, si yo de aquí despejo este producto cruz, me va a quedar esto menos esto. ¿Están de acuerdo? Y este es el negativo de este. O este negativo es igual a este. Como lo quieran ver. Entonces, de aquí voy a despejar este término y voy a tener el gradiente primado de 1 en R cruz la magnetización de R' es igual al gradiente primado, perdón, al rotacional de la magnetización, que es vector, sobre R menos 1 en R del rotacional de la magnetización. Y esto lo voy a sustituir arriba, de la magnetización de R'. Entonces, esto que tengo aquí es menos esto, ¿sí? Entonces, aquí ya nada más quito este menos y este término y lo cambio por estas dos integrales. Entonces, me van a hacer dos integrales. Y luego voy a que el potencial vectorial
es igual, se fue el signo menos, acuérdense, es igual a μ0 sobre 4pi, ¿verdad? Entonces, déjenme regreso para ver. μ0 sobre 4pi, y voy a poner primero, bueno, esto, de el rotacional primado ¿de qué? ¿De qué? De M de R' sobre R. Bueno, aquí va una integral sobre el volumen primado de tau prima. Más μ0 sobre 4pi de la integral sobre el volumen primado, y aquí me sale un signo menos, no sé por qué, y lo iba a checar, pero no, estaba desayunando, entonces aquí me salió menos de el rotacional primado de la magnetización. Es importante que pongamos el rotacional primado sobre R de tau prima. Si se fijan aquí, yo en esta integral ya tengo la forma más o menos de los potenciales vectoriales que les di al inicio, ¿verdad? Era una constante, era un tipo corriente sobre R integrado ya sea en volumen o en área o en lo que sea. Entonces, en este caso aquí, esta ya tiene la forma. Entonces, a la única que voy a tratar ahorita es esta integral, que sería la integral 1. Entonces, a esto le llamamos integral 1, ¿sí? Y a esto simplemente vamos a aplicar un teorema. Entonces, aplicando un teorema a la integral 1, tenemos, ¿y cuál es el teorema? Pues este teorema creo que no tiene nombre, pero nos dice, o no me acuerdo, que es una integral sobre un volumen del rotacional de un campo vectorial F integrado en un volumen es igual a una integral de superficie S' del campo vectorial F cruz diferencial de área. Entonces, en este caso, fíjense, lo que nosotros tenemos es el rotacional, y en este caso este sería el campo vectorial F, todo esto integrado en un volumen. Entonces, esto yo lo puedo cambiar por la integral sobre una superficie de esto, cruz de A, ¿verdad? Entonces, el potencial vectorial sería igual a μ0 sobre 4pi, y esto simplemente cambia a una integral sobre la superficie S' de F, que en este caso es la magnetización, que depende de coordenadas primadas, cruz N' sobre R de A'. Aquí, ¿qué es lo que hice? Este de A, acuérdense que un diferencial de área lo pueden poner como el vector normal a la superficie de A. Entonces, simplemente me queda M cruz N', que es el vector normal a la superficie, y aquí tengo el diferencial de área, ¿verdad? Este y este me da el de A vector. Entonces, me queda eso, y aquí es menos μ0 sobre 4pi de la integral sobre el volumen del rotacional de la magnetización de R' sobre R de tau prima. Y si ahora ustedes se fijan, pues ya tengo la forma
que tenían los potenciales que les di al inicio. Es algo de corriente, la constante sobre R. Algo de corriente, la constante sobre R. ¿Sí? Y solo aquí hay algo que no sé por qué me sale este signo menos. Así es que de tarea hay que checar este signo menos, debe salir más. Yo también lo voy a checar y mañana les digo por qué debe de ser positivo. No sé ahí dónde se me fue. ¿Sale? Entonces, bueno, este sería el potencial vectorial. Hasta aquí prácticamente ya terminé, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el potencial vectorial en un punto debido a un objeto que tiene una magnetización M. Entonces yo lo puedo ver como la suma de dos potenciales, uno creado por esta densidad de corriente y otro creado por esta densidad de corriente. Como esta está integrada en un volumen, esta es una densidad de corriente volumétrica y esta está integrada en un área, entonces es una densidad de corriente superficial, ¿verdad? Entonces, como es una densidad de corriente superficial, estas dos las podemos ver como corrientes ligadas, algo análogo a lo que veíamos en polarización. Entonces, aquí, tenemos dos tipos de corrientes. Entonces serían densidades de corriente, perdón. Densidades de corriente. Lo podemos decir como que entre comillas ligadas, ¿sí? Para que lo vean como una analogía. Con polarización. Entonces, a estas las vamos a definir como, pues la superficial, la defino como K sub M, ¿sí? Que es vectorial. K sub M es igual a la magnetización, que depende de las coordenadas primadas, cruz N prima, ¿sí? Y tenemos la J sub M, que también es vectorial, igual al rotacional. Ahí va un signo mal, entonces hay que checarlo. Un rotacional de la magnetización. Entonces, déjenles pongo aquí a los lados. La Km es densidad superficial de corriente. Y la Jm es densidad volumétrica de corriente. Entonces nosotros podemos ver a un objeto o un pedazo de material magnetizado, lo podemos ver o reemplazar por dos densidades de corriente, una superficial y una volumétrica. Y su efecto en el potencial vectorial simplemente es la suma de los efectos. Entonces, finalmente, el potencial vectorial A sería igual a μ0 sobre 4pi de la integral sobre el volumen de J sub M, que va a depender de las coordenadas primadas, ¿sí? Sobre R integrado en de tau prima, más la integral. Acuérdense que llevamos un signo menos en la deducción, pero hay que analizarlo porque creo que tiene que ser positiva. Mañana les digo, sobre S prima de Km, que es vector, que depende de R prima, sobre R integrado en dA prima, ¿sí? Entonces, esta es la forma del potencial vectorial. ¿Y por qué es tan importante el potencial vectorial? Porque cuando no podemos obtener el campo magnético, nosotros podemos obtener el potencial vectorial y a partir de él, sacándole el rotacional, podemos obtener el campo magnético, ¿verdad? Creado por un objeto en un punto. La diferencia de este potencial vectorial a los tres potenciales que les di es que aquí sí se consideran los efectos de la materia. ¿Por qué? Porque está inmersa la magnetización, es decir, los momentos dipolares que se crean dentro de los materiales. ¿Sale?
¿Alguna duda? ¿Dudas, comentarios? ¿Siguen ahí? Sí, seguimos aquí, maestra. Bueno, no hay dudas. Ok. Bueno, hasta aquí le dejamos porque voy a ir a la UPIS a firmar mi contrato, si no, no me pagan. El día de mañana, bueno, si pueden, por favor, hay que checar el signo más. Yo también lo checo, pero ya creo que ya más tarde. No sé por qué me salió ahí el menos. Bueno, el día de mañana veríamos el ejemplo típico de esto, que así como en polarización fue una esfera, el ejemplo que yo les di. A usted vamos a ver también el ejemplo básico de una esfera magnetizada y después les dejaría a ustedes los ejemplos de los cilindros, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es muy similar. Yo espero ya terminar. De hecho, estoy acortando cosas con esto para ya pasarme bueno, ya nada más ver el campo H y ya pasarme a las ecuaciones de Maxwell, ¿sale? Hay que deducirlas y ver otras cosas. Entonces, hasta aquí sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Por única ocasión, acuérdense. Maestra, Dime. ¿y de calificaciones? ¿Del examen? Ajá. No sé, todavía no, apenas ando regresando de vacaciones. Algún día de estos ya me voy a poner a revisar. ¿Cómo les fue? Bien, ¿verdad? Eso espero. Sí, ya me voy a poner a revisar en estos días. Tal vez les vayan apareciendo calificaciones a unos y a otros no, pero porque voy a revisar archivo por archivo. ¿Sale? Sale, maestra. Bueno, entonces ya por hoy sería todo. Nos vemos el día de mañana. Acuérdense que mañana hay clase. ¿Sale? Bueno, chicos, me voy porque si no van a cerrar la UPIS. Sale pues, bye. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, maestra. Gracias, maestra.